Tal, espero que anden bien. Bueno, en la clase de hoy debemos tratar dos temas, instituciones y educación. Respecto a instituciones, de alguna manera, en la última clase dejamos explicando el tema de la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, tiene bastante que ver con las reglas formales e informales lo que vamos a ver de instituciones, de institucionalismo. Esta corriente, eh, de alguna manera dice que el buen funcionamiento de la economía, es decir, estamos hablando de un terreno ortodoxo, en gran medida, donde muchos de los modelos que se han planteado, no viene el caso acá, modelos me refiero a matematizaciones, predicciones, etcétera, no han funcionado. En todo caso, dicen que el buen funcionamiento de la economía tiene que ver fundamentalmente con las instituciones, es decir, con las reglas formales e informales que existen al fin y al cabo, las reglas prácticas, las reglas que inciden en la economía. Entonces, acá tenemos que su precursor, Edward North, sustentaba su enfoque en la economía tradicional, tiene un supuesto implícito, el tema de la propiedad privada, fijémonos. Entonces, que eso se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir fundamentalmente no solo la propiedad privada, sino el tema de si el Estado interviene o no en la economía. ¿Cómo interviene? Eh, los sindicatos, ¿hasta dónde tienen incidencia? Pueden incidir hasta dónde en los temas salariales, en temas de derechos, etcétera, porque eso desde este enfoque serían factores exógenos que perturban el buen funcionamiento de la economía. Este enfoque es bastante así. Entonces, como les decía, tiene que ver en gran medida con el tema de la seguridad jurídica, eh, y tribunales arbitrales internacionales, es decir, ¿quién juzga? ¿Puede juzgar si la economía está bastante transnacionalizada? ¿Puede ser que juzgue la economía, la justicia, el poder judicial de un país a una empresa transnacional? Y para este enfoque no puede ser así, porque eso hablaría de un mal funcionamiento de las instituciones. En todo caso, las instituciones jurídicas, también las que imprimen marcos normativos, tendrían que estar subordinadas a instancias transnacionales. Esto abre, esto abre todo un abanico de la relación entre derecho y economía. Acá es necesario afirmar que determinadas relaciones de producción se vinculan a determinadas relaciones de propiedad que se expresan jurídicamente, aunque no exista una relación mecánica en eso. Pero sí que ese es el fundamento lógico de eh, las expresiones jurídicas. La condición universal necesaria del surgimiento de toda norma del derecho es la denominada relación factual, decía un autor llamado Ilienkov, Evan Vasilich Ilienkov. Decía, como llaman los juristas al hecho no jurídico puramente económico. Ni de lejos toda relación económica ni cualquier relación factual engendra la correspondiente norma del derecho, sino solo aquella que objetivamente tiene necesidad de protección jurídica, es decir, demanda una sumisión forzosa de los individuos. En otras palabras, solo tienen necesidad de protección esas relaciones económicas que, con ayuda de la norma del derecho, se forman en lo posterior como resultado de la acción del derecho. Esto
Esto es importante, también recuerden que creo que en la clase 2 hablábamos de patrones de acumulación, de bloques sociales en pugna y dentro de ellos fracciones del capital. Fracciones del capital, por ejemplo, hablábamos, una cosa es en el modelo agroexportador la, la oligarquía local, otra cosa es otra cosa son los capitales ingleses los capitales ingleses, por más que existiese en gran medida una comunión y comunidad de negocios en aquel entonces. En la década de los 90, por ejemplo, si bien había una tensión importante entre acreedores y deudores del endeudamiento externo, donde por un lado estaba el capital financiero transnacional, que se había beneficiado del modelo de valorización financiera en la última dictadura, pero también lo habían hecho lo que Eduardo Basualdo denomina grupos económicos locales u oligarquía diversificada. Y la oligarquía diversificada, los grupos económicos locales, eran quienes estaban endeudados, habían fugado en gran medida esos capitales, su deuda había sido estatizada mediante los seguros de cambio, y una de las formas que se encuentra para, por un lado, generar una comunidad de negocios, generar posibilidad de tomar mercados, como hablábamos de alguna manera en la clase anterior, de achicar el papel del Estado, lo que generaba menos interferencia en la economía para estos sectores, y de poder hacerse de dólares para acumular reservas y poder, por lo menos durante un tiempo, sostener la, la denominada convertibilidad, donde nominalmente un peso era igual a un dólar, se llevaron a cabo las privatizaciones. Esto permitió tener una comunidad de negocios durante un tiempo, sobre todo de estas dos fracciones del capital: el capital financiero transnacional, las empresas extranjeras y grupos económicos locales. ¿Por qué es importante esto y por qué lo menciono? Porque en el Estado suele estar en pugna también quién es la fracción económica dominante de este núcleo del bloque en el poder. Bueno, existen distintas caracterizaciones que interpretan que en el periodo 1976-2001, si bien estaban estas dos fracciones en el núcleo del bloque en el poder, los grupos económicos locales hegemonizaron ese proceso, y de alguna manera, también esto se ve en que la salida de la convertibilidad, que había un debate sobre si se dolarizaba la economía o si había una devaluación abrupta. La dolarización también implicaba una devaluación abrupta, pero terminaba en dólar. Acá era una devaluación abrupta y terminaba en peso. Bueno, la propuesta devaluacionista era enarbolada por los grupos económicos locales, y la dolarizadora por el capital financiero transnacional. La mayoría acá debe saber que ganó la propuesta devaluacionista. De hecho, el país técnicamente no está dolarizado, en tanto que el dólar no es dinero de curso legal. Pero lo importante es que no es porque hayan tenido mayor poder económico
sino que tenían mayor incidencia en el sistema político y en el Estado en general. Es decir, a veces uno lo ve por el lado de los partidos políticos, por los representantes políticos, pero también esto es importante visualizarlo en otra instancia estatal relevante, que es el Poder Judicial, como a modo de intuición, para entender la potencia que puede tener esto. Imaginemos que los grupos económicos locales u oligarquía diversificada es la fracción del capital que lleva adelante el desarrollo, para mejor, para peor, del país en los últimos 200 años. Ha sido un actor relevante en el diseño y ejecución de la última dictadura militar en la Argentina. Y sin embargo, en 2018, con la causa Cuadernos, decenas de los más importantes representantes de estos grupos eh, fueron llevados a tribunales, algunos con prisión preventiva, pagando embargos y con la amenaza de concretarse. Es decir, si en caso de elevarse a juicio y comprobarse las acusaciones, esas empresas pueden ser deslistadas de la bolsa local. Muchas cotizan en Nueva York, también deslistadas. Pensemos que nosotros lo pensamos como grupos locales, pero son grupos transnacionalizados que tienen firmas, que tienen empresas, unidades productivas en distintos países del mundo, y que este hecho podría, a través del derecho penal, podría afectar el derecho económico, independientemente de si hubo coimas, no hubo coimas. Yo me estoy refiriendo al hecho de la potencia de que el Poder Judicial local ponga en un camión a decenas de los más importantes representantes de los grupos económicos locales y ejerza una amenaza de este tipo. ¿Quién puede amenazar a alguien muy pesado? Bueno, en principio la intuición es que alguien más pesado. Por lo tanto, si uno también indaga de distintas fuentes, el Poder Judicial local, con también el Poder Judicial en otras latitudes, como en el caso de Brasil, esto pudo verse de manera análoga allí con el caso Odebrecht, son permeados sobre todo por el Departamento de Justicia, el Homeland Security, el Departamento de Estado, que es como la Cancillería de Estados Unidos. Con lo cual, ¿a quién responde el Poder Judicial local? Pregunta importante, sobre todo para tener en cuenta que si uno desea que la economía funcione o en general la realidad de determinada manera, la interpretación de la ley, la administración de justicia, debe estar alineada más o menos con eso. Cuando ustedes observan, por ejemplo, cambios abruptos de patrones de acumulación e incluso en algunos casos de gobierno, lo que ha ocurrido es un recambio total de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esto para dar idea de la importancia que tiene el tema de las instituciones, en particular, visto como reglas formales e informales, y no solo la producción de leyes, sino la interpretación, que en última instancia es lo que termina dictaminando eh, cómo, qué es esa ley. Más allá de lo escrito, es cómo se interpreta eso escrito, ¿no? O sea,
bien, mal, no importa. Es decir, a los efectos de lo que estamos analizando es analizado y se puede analizar de una manera sumamente tendenciosa y en particular yo me inclino a pensar que tiene mucho que ver, por más de que un juez, una jueza no sepa exactamente a qué intereses responde, supongamos que no sabe, y de todos modos termina actuando en la realidad eh, para uno u otro lado, sobre todo en grandes temas, ¿no? Como podría haber sido también la amenaza de dolarización en 2003, no sé si recuerdan, Julio Nazareno, que amenazaba con permitir que se retiraran un nivel de depósitos en dólares mayor al estipulado en ese momento, lo cual generaría una crisis de impactos inconmensurables en la economía argentina en un sentido dolarizador. Bien, respecto al tema de educación, que es el otro tema, también vimos cómo a partir de la primera revolución industrial en particular, se necesita que toda o porciones crecientes de la población que estaba en el campo se sume a la producción industrial, se sume a la producción industrial. Por lo tanto, una de los fenómenos que ocurren en ese momento es el de la alfabetización. Se requería porciones crecientes de gente alfabetizada. Pensemos que en ese entonces el 80% de Inglaterra eran analfabetos y para trabajar en la industria había que alfabetizarse. Por lo tanto, la escuela moderna tiene su germen allí en cuanto a la masividad. Y el esqueleto, en alguna medida tiene que ver con la segunda revolución industrial, donde se requiere no solamente que la persona sepa leer y escribir, sino que tenga algún dominio de ciencias naturales, de matemática, etcétera. Por supuesto, alguien me va a decir, historia, por ejemplo, y algunas cuestiones sociales. Sí, yo me estoy refiriendo a las necesidades prioritarias de estos procesos económicos, no al tipo de escuela, de educación que me gusta, que defiendo yo, sino derivado de estos procesos económicos. Eh, en Argentina hay un debate, como en distintas partes del mundo, al cambiar los procesos productivos, los procesos tecnológicos, cada vez más rápido, cómo adaptar la educación a esos procesos. Si ustedes ven, este tema está en tensión de manera permanente. ¿Qué es lo que hay que estudiar? Si las materias tienen que ser tan compartimentadas, si hay que seguir estudiando como antes, si por ejemplo la matemática se da más a través de resolución de problemas, si por ejemplo en matemática hay dos grandes corrientes, que es una más de enseñanza, ¿no? De teórica abstracta y una de la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas, que desde mi punto de vista esto es bueno en sí mismo, lo que pasa que probablemente eh, está orientada muchas veces de una manera, eh, digamos, acrítica o intenta estarlo en algunas concepciones a la producción, ¿no? Y a la producción, pero no desde una orientación estatal, nacional, sino a las necesidades de la mano de obra que requieren ciertos capitales, que al cambiar permanentemente eh, de formatos productivos,
Ahora, como sabemos, se discute mucho el tema de inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál es el tipo de educación? Bueno, ese tipo de educación es accesible para toda la población, por eso requiere presupuestos crecientes de educación, no solo cambios de programas. En Argentina lo que tenemos es que hay una tendencia suave, pero intensa, a eh, eh, la privatización de la educación. En la actualidad, el 70% de la educación en todos sus niveles a nivel nación, el 70% es pública, el 30% es privado. Pero no siempre fue el 30% privado, eso fue creciendo suave, pero constantemente a lo largo de las décadas. Esto implica eh, un, un montón de cuestiones. Incluso en el tema de educación, a veces lo toma como un momento social, simplemente para la reproducción de ideas. Sin embargo, por ejemplo, en particular la escuela, que también es una institución, también cumple diversas funciones, entre otras, de organización social, porque sobre todo hablando de educación inicial y de eh, educación primaria. Y bueno, ¿dónde están las niñas si no están en la escuela? Porque papá y mamá tienen que trabajar. Papá o mamá, digo, o eh, cualquier configuración familiar que contenga adultos. Entonces, este es un temón, ¿no? Digamos, la educación que hay que enseñar, para qué, con qué formatos, y por otro lado, la propia institución escolar. Pensemos que también, hablando de entornos metropolitanos, se me ocurre, por ejemplo, que en la zona sur de la capital suelen faltar escuelas, suelen faltar vacantes. Y sin embargo, hay un montón de escuelas en la zona norte de ciudad con, no con aulas vacías, pero con vacantes. En su momento, el gobierno de la ciudad decía, las escuelas que tienen eh, X cantidad de alumnos que consideraba baja, se cierran los cursos. En realidad, uno lo que entiende es que no hay que guiarse por los promedios, sino por el tipo de escuela que se necesita. Por ejemplo, cuando uno ve estudios, se indica que el número máximo recomendado de estudiantes por aula oscila entre 11 y 15. Una cantidad mínima es necesario para que haya precisamente un grupo y fluctúen ciertas ideas. Nadie aprende de manera individual. Sin embargo, una cantidad muy grande de alumnos hace muy difícil estos procesos. El cuerpo docente no puede dedicarle lo suficiente a los énfasis de trayectoria escolar individuales como corresponde. Entonces, todos estos fenómenos de la educación en general, de qué se estudia, cómo se estudia, en qué formato, para qué, y de el lugar de la escuela en los entornos, es fundamental. Por ejemplo, educación inicial. La educación inicial es considerada el eslabón más importante de la cadena educativa. Sin embargo, la mayor parte de los jardines son privados. Tener jardines públicos eh, puede cambiar mucho el hábitat en entornos metropolitanos de manera singular, tanto pensando en la proyección de niñez como en la organización social
de, de- de adultas y adultos. Son todos temas relevantes, acuciantes, no sé cuál será su experiencia, pero seguramente algo de esto vamos a enterarnos en el foro. Allí nos vemos.